Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Teresa y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que podamos seguir contándote más historias como la mía cada semana. La Madre Teresa, el llamado en las calles. Parte 1. El silencio que arde. La historia me recuerda por el nombre de María Teresa de Calcuta, pero la mayoría de mi vida mi nombre apenas importó a nadie. Durante muchos años, fui solo una sombra más entre los muros del convento. Una voz que se alzaba para enseñar a niñas bien, en salones limpios, con paredes blancas y crucifijos que no temblaban. Un nombre que se decía en voz baja, y una presencia que, como tantas otras, obedecía sin levantar olas. Y sin embargo, fue allí, entre la rutina de oraciones y lecciones, donde comencé a escuchar un ruido que no venía de fuera. Era interior, un zumbido sordo al principio, como una grieta en el alma. Luego un murmullo insistente. Más tarde, un grito que no me dejaba dormir. Ese ruido no era otra cosa que un llamado. Un susurro de Dios, o tal vez, del dolor humano que existía más allá de nuestras paredes. Hermana Teresa, las alumnas están listas para el catecismo, dijo una de las hermanas aquella mañana. Gracias, hermana Rita. Iré en un momento, respondí con la serenidad que se esperaba de mí, aunque mis manos temblaban y algo dentro de mí ardía con una fuerza nueva. Me acerqué a la ventana. Afuera, más allá de la verja del convento, la ciudad hervía. Personas caminaban entre el polvo y el ruido, un hombre sin piernas se arrastraba por la acera, una niña hurgaba en un cubo de basura con las uñas negras. Todo eso ocurría a pocos metros de nosotras, y sin embargo, parecía tan lejos. Me pregunté entonces qué sentido tenía enseñar sobre la misericordia, si no estábamos dispuestas a practicarla donde verdaderamente dolía. Esa noche no pude dormir. Me arrodillé frente al crucifijo de mi celda, no para repetir oraciones, sino para hablar con él. No pedí respuestas. No pedí alivio. Solo dije lo que tenía dentro. Señor, si realmente estás ahí, si esta vida es tuya, ¿quieres que me quede aquí, protegida entre estas paredes, o que cruce al otro lado? El silencio me respondió. No era un silencio vacío, sino uno que quemaba. Un silencio que empujaba. Días después, reuní el valor para hablar con la Madre Superiora. Quiero salir, le dije. Quiero vivir con ellos. En las calles. Con los que ya no tienen nada. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con una preocupación silenciosa. ¿Salir del convento? ¿Sola? ¿A vivir entre los moribundos? Sí. ¿Y cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo vivirás tu vocación sin los votos, sin reglas, sin la protección de la congregación? Porque mi vocación está allí, no aquí. En el polvo, en las heridas, entre los olvidados. Ella guardó silencio largo rato. Finalmente, dijo. No estás autorizada. Pude haber aceptado esa negativa. Pude seguir obedeciendo, caminando por los mismos pasillos, diciendo las mismas palabras. Podía callar esa voz dentro de mí. Pero el llamado no se apagaba con órdenes, ni con rezos. Seguí enseñando. Seguí aparentando. Pero por dentro, algo había cambiado. El mundo ya no cabía dentro del convento. Un día, salí sola, sin hábito, vestida como cualquier otra mujer de la calle. La tela áspera me raspaba la piel, el polvo de Calcuta se metía entre mis sandalias. Los coches me salpicaban barro y nadie me miraba dos veces. Y entonces lo vi, un niño, solo, cubierto de sarna, llorando sin hacer ruido. Me arrodillé frente a él, le hablé con suavidad. Abrió los ojos. Me miró. Nadie más lo hacía. Nadie más se detenía. En ese instante, supe que Dios no me hablaba desde los vitrales de la capilla, ni desde los cantos del convento. Me hablaba desde los ojos heridos de ese niño. Esa noche volví al convento. Las hermanas me miraban como si hubiese cruzado una frontera peligrosa. Una me preguntó, ¿dónde estabas? Escuchando, dije. Y he decidido obedecer. ¿Obedecer a quién? Al que nunca dejó de llamarme. Al día siguiente, escribí la carta. No era solo un permiso lo que pedía. Era una renuncia. Un salto al vacío. Un acto de amor, pero también de guerra espiritual.
Pedí autorización al Vaticano para abandonar la seguridad del convento y dedicarme por completo a los pobres, en su terreno, en su lenguaje, con sus heridas. La respuesta no llegó pronto. Pero yo ya no podía esperar. Porque el dolor no espera. Y yo había sido llamada. Parte 2. El primer paso duele. La carta había sido enviada. Las oraciones, dichas. Los votos, aún intactos. Pero yo ya no era la misma. Cada mañana me vestía con el sari blanco bordeado de azul. No era por humildad. Era por identidad. Quería ser vista no como una extranjera de Dios, sino como una más entre ellas, mujeres cansadas, madres solas, hijas abandonadas. Nadie en Calcuta necesitaba otra monja detrás de una verja. Lo que faltaban eran manos que tocasen sin miedo, ojos que mirasen sin juicio, pies que caminaran sin buscar caminos fáciles. Caminaba por los barrios bajos como si aprendiera a andar por primera vez. Los olores eran ásperos, los sonidos crudos. Niños desnudos jugaban con botellas rotas, ancianos dormían en charcos. Y yo solo tenía mis manos vacías. «Hermana, ¿qué busca aquí?», me preguntó un hombre sentado junto a una pila de basura. «No vengo a buscar. Vengo a quedarme», le respondí, y su expresión se endureció, como si las palabras no fueran suficientes para convencerlo. «Aquí no hay nada para usted. Aquí es exactamente donde tengo que estar». No supe si me creyó. Tampoco importaba. Los primeros días fueron los más duros. No tenía dinero. No tenía casa. Dormía en habitaciones prestadas, comía arroz cocido por mujeres que me miraban con sospecha. En las noches, escribía en un cuaderno las cosas que no sabía cómo confesarle a nadie. Hoy no pude ayudar. Vi morir a una mujer en la acera. Nadie se acercó. Ni siquiera yo tuve el valor de quedarme hasta el final. Me siento cobarde, señor. Pero si quieres que vuelva mañana, volveré. Un día, mientras buscaba medicinas, entré en una pequeña farmacia. El encargado, un hombre mayor, apenas levantó la vista. «No fiamos», dijo antes de que yo hablara. «No tengo dinero. Solo fe. Eso no cura enfermedades. Pero ayuda a que alguien lo intente». Me miró durante unos segundos, quizás esperando que desistiera. Luego, sin decir nada, me lanzó una caja con vendas. «La próxima vez, traiga algo a cambio». «La próxima vez, traeré más necesidad», respondí. Él bufó, pero no me detuvo cuando salí. La primera vez que toqué una herida abierta, me temblaron los dedos. Era un hombre tirado en un callejón. Tenía la piel infectada, los ojos cerrados, y una mosca sobre la boca. «Hermana», murmuró alguien detrás de mí. «Nadie lo ha tocado en días». Me arrodillé. Saqué las vendas del farmacéutico. No sabía si servían. No sabía si dolería. Solo sabía que si yo no lo tocaba, no lo haría nadie. «No estás solo», le dije, aunque no sé si me oyó. Con el tiempo, otros comenzaron a verme. No con aplausos. Con desconfianza. Con curiosidad. Algunas monjas del convento preguntaban si me había perdido. Algunos sacerdotes sugerían que estaba desviando mi vocación. Y los que vivían allí, los verdaderos dueños de la calle, me probaban con la mirada cada día. Una mañana, mientras recogía a un niño desnutrido del suelo, una mujer se me acercó. Tenía los brazos cruzados, los ojos entrecerrados. «¿Qué ganas tú con esto?». No supe qué responder. «¿Te crees mejor que nosotras?». «No. Me creo igual. Solo que hoy, este niño necesita 2 brazos y yo tengo los míos libres». Ella no respondió. Solo se quedó allí, viendo cómo le limpiaba la cara al pequeño. A la mañana siguiente, apareció de nuevo. Esta vez, con una manta. Sin decir palabra, la dejó junto a mí. Y se fue. No todos los días serán así. Algunos serán más duros que otros. A veces no encontraba a nadie que me escuchara. Otras veces, encontraba cuerpos ya sin vida. Y a veces, me sentía sola. Tan sola que el cielo parecía hecho de piedra. Pero algo dentro de mí no se rompía. Porque cada vez que dudaba, aparecía una voz. No era un milagro.
No era una visión. Era una mirada. Una mano. Un gesto. Era Dios, escondido en la miseria. Un día recibí una carta. Era del Vaticano. Habían aprobado mi petición. Podía comenzar una nueva congregación. Una nueva vida. Una misión sin muros, sin oro, sin protocolo. Era libre. Y sin embargo, ya había comenzado antes de que me dijeran que sí. Porque el amor, cuando es verdadero, no pide permiso. Parte 3. Una casa sin techo. El permiso había llegado. Oficial. Firmado. Sellado. Un trozo de papel con el peso de un mundo nuevo. Ya no estaba atada a ningún convento, ni obligada a vivir tras las paredes del deber antiguo. Pero al leerlo, no sentí alivio. Sentí vértigo. La libertad también puede ser una carga si no tienes dónde dejarla descansar. Lo primero que hice fue buscar una habitación más estable. Una celda sin capilla, una cama sin votos, una lámpara sin santos tallados. Me alojé en una pequeña pensión, donde los muros olían a humedad y las ventanas no cerraban del todo. Era perfecta. Allí comencé a escribir. No cartas, ni diarios, ni sermones. Escribía listas, medicinas. Utensilios. Personas enfermas. Niños sin familia. Rincones de la ciudad donde nadie se atrevía a entrar. Y debajo de todo eso, con letra apretada, personas que aún no creen. No creían en lo que hacíamos. Ni en por qué lo hacíamos. Ni en que sirviera de algo. Una tarde, mientras limpiaba la herida de una mujer junto a un templo hindú, una joven se me acercó. No tendría más de 17 años, delgada, con ojos duros y una trenza que le rozaba la cintura. ¿Usted no se cansa?, me dijo, sin rodeos. Sí, respondí, sin detener mis manos. Pero vuelvo. ¿Puedo ayudar? Le miré las manos. Estaban limpias. Demasiado limpias. ¿Estás segura? No lo sé. Pero estoy aquí. Le di una venda. Ella la sostuvo como si fuera oro. No tienes que saber todo ahora, le dije. Solo quedarte. Y se quedó. Se llamaba Anita. La primera. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un ritmo nuevo. Ya no caminaba sola. Detrás de mí iban 3, luego 5, luego 7 mujeres. No sabían de teología. No hablaban latín. No recitaban las escrituras de memoria. Pero sabían mirar. Sabían tocar sin miedo. Sabían escuchar a los que ya no tenían voz. Llamamos a lo nuestro, misioneras de la caridad, aunque al principio ni casa teníamos. Nuestra capilla era el suelo de piedra. Nuestros hábitos eran saris blancos con borde azul. Nuestra oración más frecuente era, ¿cómo te llamas? ¿Dónde te duele? Pero mientras algunos se unían, otros atacaban. Esto no es iglesia, decían. Esto no es vocación. Esto es teatro callejero. Recibía cartas desde parroquias. Desde Roma. Desde otras congregaciones. Algunas eran sutiles. Otras, no tanto. Estás desviando a las jóvenes. Estás rompiendo la tradición. Estás desobedeciendo. Una mañana, un sacerdote me citó a su oficina. Era un hombre mayor, de rostro impecable y manos suaves. Me ofreció té, que rechacé. Hermana Teresa, lo que está haciendo es admirable. Pero no puede seguir sin orden, sin control, sin estructura. No estoy sola, le dije. Ellas saben lo que hacen. No están preparadas. ¿Para qué? ¿Para amar? Guardó silencio. Luego tomó su taza con delicadeza. La iglesia necesita obediencia, no improvisación. La iglesia necesita escuchar a los que gritan desde el suelo, respondí, sin elevar la voz. Y obedecer también es eso. Me despedí sin inclinar la cabeza. Poco después, perdimos el lugar donde dormíamos. El dueño, presionado por comentarios, nos pidió que nos fuéramos. No quiero problemas con la iglesia, dijo. Dormimos en una bodega esa noche. Yo me acosté en el suelo, con la espalda contra un muro sucio y el estómago vacío.
Escuché a Anita susurrar una oración, y luego a otra hermana reír por algo. No supe qué decía, pero la risa era real. Y me di cuenta de algo. Habíamos perdido un techo. Pero habíamos ganado una casa. Un día, llegó una periodista. No recuerdo su nombre. Llevaba una libreta, ojos escépticos y un tono de voz como quien viene a comprobar una mentira. ¿Qué gana con esto, hermana?, me preguntó, apuntando. Nada. ¿Y entonces, por qué hacerlo? Porque no hacerlo sería peor. ¿Cree que cambiará algo? Ya cambió algo. Hoy, este niño está limpio. Ayer, no lo estaba. Ella no escribió nada. Solo me miró por un largo momento. Luego cerró su libreta, y esa misma noche volvió, con mantas. No lo dijo. Pero había entendido. Al final de aquel año, ya éramos más de 12. Algunas hablaban bengalí. Otras inglés. Ninguna sabía exactamente cómo habíamos llegado allí, pero todas sabíamos por qué no podíamos irnos. Y una noche, en medio del calor, entre los ladridos de perros callejeros y el olor a arroz hervido, recé en silencio. Señor, si este es tu plan, no nos dejes solas. No pedimos gloria. Solo manos suficientes para no soltar a nadie. Y las manos empezaron a llegar. Despacito. Pero con fuerza. Parte 4. Cuando ya no eres tú sola. Todo empezó a cambiar cuando ya no me llamaban por mi nombre, sino por lo que hacía. Ahí va la mujer de los leprosos. La que recoge a los que nadie toca. La hermana de los moribundos. Algunos lo decían con respeto. Otros, con burla. Pero para mí, era una señal, el trabajo comenzaba a hablar por sí mismo. Un médico joven fue el primero en ofrecerse sin que yo lo buscara. Se llamaba Sanjay. Llegó con su bata manchada de tinta, sus ojos ojerosos y un maletín que apenas cerraba. No soy creyente, me dijo de entrada. Yo tampoco creo en imposiciones, le respondí. Pero creo en lo que usted hace. Me miró con firmeza. Entonces supe que él también había escuchado el mismo silencio que yo, ese que no pide permiso pero lo cambia todo. Esa misma tarde, curamos juntos a un niño con fiebre y a una mujer con la piel rota por la lepra. No rezamos antes, ni después. Solo hicimos lo que había que hacer. Con los días, empezaron a llegar más personas. Una enfermera jubilada. Un joven seminarista. 2 maestras. Incluso una actriz, que después de una función, se quitó el maquillaje y vino a ofrecer sus manos. No preguntaban cuánto tiempo debían quedarse. Solo preguntaban dónde hacía más falta. Cada día, repartíamos comida. Lavábamos cuerpos. Sosteníamos manos que temblaban. Y cada noche, agradecíamos seguir teniendo fuerza para volver a empezar. No todo era hermoso. Una vez, mientras dábamos pan en una calle cercana al mercado, un hombre se acercó con los ojos inyectados y el puño apretado. ¿Crees que puedes limpiar la miseria con tus trapos?, escupió. Esto no se arregla con buenas intenciones. No me moví. Solo le ofrecí un trozo de pan. Él lo tiró al suelo. Y se fue. Anita, que estaba a mi lado, se agachó a recogerlo y lo dejó con cuidado junto a un anciano ciego que esperaba en silencio. A veces, la mejor respuesta no es hablar. Es quedarse. La noticia llegó como un rayo sin trueno. Nos ofrecieron un edificio. Viejo, sucio, a punto de venirse abajo. Pero enorme. ¿Qué harías con él, hermana?, preguntó el funcionario del gobierno, más por cumplir que por convicción. Lo convertiría en un lugar donde la gente venga a morir con dignidad. ¿Un hospital? No una casa. ¿Y quién pagará por eso? Dios proveerá. Él soltó una risa breve y me dio los papeles sin más preguntas. Quizás pensó que era una loca más. Pero 2 semanas después, ya teníamos camas, sábanas, cucharas y paredes limpias. No por milagro. Por manos. Las de siempre. Las que no aparecían en los diarios. Comenzaron a escribirme desde otros países. De Londres. De Manila. De Roma. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Podemos venir? ¿Qué necesitan?
Yo respondía siempre lo mismo, vengan. Pero no traigan promesas. Traigan disposición. Porque aquí no venían a enseñar. Venían a aprender. No de mí. De ellos. De los que vivían con poco. De los que morían con menos. Una mañana, mientras preparábamos arroz para 100 personas, Anita se me acercó. Hermana, ¿usted sabía que esto crecería así? Miré a mi alrededor. A las mujeres cocinando, a los hombres barriendo el patio, a los niños dibujando en el suelo con carbón. No era un convento. No era una ONG. Era algo más. Algo que no cabía en ninguna palabra. Yo solo sabía que tenía que empezar, le dije. Lo demás, es respuesta. Ella sonrió. Y entendí que ya no éramos muchas mujeres haciendo cosas pequeñas. Éramos una llama que empezaba a extenderse. Sin embargo, con cada paso que dábamos, más voces surgían para cuestionar. ¿Por qué tantas mujeres y tan pocas reglas? ¿Quién controla las donaciones? ¿Dónde está el límite entre la caridad y el caos? Incluso desde Roma, algunos comenzaron a escribir con cierto tono frío. Y yo, que nunca había buscado escalar nada, empezaba a notar el peso de representar algo más grande que yo. Una noche, después de un día largo en la nueva casa de acogida, me senté sola en la cocina. El arroz hervía a lo lejos. Había silencio. No del que arde. Del otro. El que llega cuando estás tan cansada que ni las dudas te alcanzan. ¿Esto es lo que querías? Me pregunté en voz baja, como si él estuviera escuchando. No hubo respuesta. Solo una brisa cálida que entró por la ventana, moviendo una pequeña imagen de la Virgen que colgaba de un clavo oxidado. No siempre se necesitan palabras. A veces basta con que algo se mueva. Y mientras afuera el mundo comenzaba a hablar de nosotros, yo pensaba en los que aún no hablaban. En los que seguían muriendo sin nombre. En los que seguían esperando que alguien, al menos por un segundo, los tratara como si aún importaran. La fama no me interesaba. Pero si podía usarla para hacer más, para llegar a más, entonces, que viniera. Aunque dentro de mí, sabía que eso también traería un nuevo tipo de batalla. Una que no se lucha en la calle, sino frente a los ojos del mundo. Parte 5. Cuando te nombran sin pedirlo. Recuerdo bien aquella mañana. Había una quietud extraña, como si algo se hubiera detenido en el aire. El cielo estaba cubierto, pero no amenazante, solo gris, como un manto que no quiere pesar. Yo estaba sentada en un banco de piedra frente a la nueva casa de acogida, viendo cómo una de las hermanas peinaba a una anciana sin dientes, con la delicadeza de quien acaricia a su propia madre. Entonces llegó Anita corriendo. Hermana, dijo sin aliento, acaba de llegar una carta. De Europa. Es importante. La sostuvo frente a mí como si ardiera. Yo la tomé sin prisa. Era una invitación. Formal, impresa, escrita en un inglés pulcro, frío y redondo. El Comité de Oslo desea comunicar que ha sido nominada para el Premio Nobel de la Paz. No dije nada. No me moví. Solo volví a doblar el papel con calma. ¿Va a ir?, preguntó Anita, con los ojos muy abiertos. Todavía no lo han dado. Y aunque lo hicieran, me quedé un momento en silencio. Aquí hay más urgencias que discursos. Ella sonrió. Me conocía lo suficiente para no insistir. Las semanas siguientes fueron distintas. Comenzaron a llegar periodistas. Muchos. Algunos con cámaras grandes y pasos torpes, otros con libretas pequeñas y miradas que buscaban una grieta. ¿Por qué vive en la pobreza? ¿Quién financia su trabajo? ¿Cómo define el éxito? Yo respondía siempre lo mismo, no vine a explicar. Vine a amar. Pero no todos entendían esa respuesta. Algunos escribían sobre mí como si fuera un misterio. Otros, como si fuera una santa. Y yo solo me sentía pequeña. Una noche, después de que las luces se apagaron y las hermanas descansaban, salí al patio interior. Había un niño dormido en una manta fina, los pies sobresaliendo. Me acerqué y se los cubrí. Me senté en el suelo, junto a la pared caliente por el sol del día, y cerré los ojos. Por un instante, volví a verme en aquella primera caminata, sola,
con sandalias gastadas y un cuaderno vacío. Volví a recordar las miradas de burla, los «no puedes», los «eso no es lo que se espera de una monja». Y pensé, qué lejos había llegado aquella mujer que solo quería tocar una herida sin guantes. Un cardenal me escribió desde Roma. Hermana, no olvide que la humildad no está solo en los actos, sino también en la forma en que el mundo le aplaude. No supe si era una advertencia o un halago disfrazado. Pero entendí el mensaje. Sí, el mundo aplaudía. Algunos de pie, otros desde la distancia. Algunos con admiración sincera, otros con sospecha. Pero todos empezaban a mirar. Y cuando te miran, ya no eres solo tú. Te conviertes en símbolo. Y los símbolos cargan peso. Una tarde, mientras limpiábamos una pequeña capilla improvisada, una joven voluntaria nueva me preguntó algo que me dejó en silencio. ¿Usted no se cansa de ser la esperanza de tantos? La miré. Su cara era limpia, su voz sincera. No buscaba impresionar. Solo entender. No soy la esperanza de nadie, le dije con suavidad. Solo soy una mujer que se negó a mirar hacia otro lado. Ella bajó la mirada. Pero luego sonrió. A veces, eso es más esperanza de la que uno cree. Los rumores crecían. La prensa hablaba del Nobel de los pobres, del ángel de Calcuta, del milagro sin hábito. Y yo seguía levantándome cada día a la misma hora. Haciendo las mismas cosas. Cuidando los mismos cuerpos. Sosteniendo las mismas manos. Porque para mí, la verdadera noticia no estaba en los premios. Estaba en los ojos de los que ya no pedían nada, y aún así, agradecían. Un anochecer, mientras paseábamos por el callejón detrás de la casa, Anita me tomó del brazo y me dijo algo que aún guardo como una oración. Hermana, a veces creo que usted vino a salvarlos. Pero otras veces, creo que ellos vinieron a salvarla a usted. La miré. Le apreté la mano. Y no dije nada. Porque en el fondo, yo también lo sentía. Días después, llegó la confirmación. Ha sido elegida para recibir el Premio Nobel de la Paz. El mundo entero la espera. Me encerré sola en la pequeña capilla. No recé. No hablé. Solo respiré. Y me quedé allí largo rato, con las manos abiertas sobre las rodillas, como quien ofrece lo que no le pertenece. No sabía si debía ir. No sabía si tenía sentido. Pero algo en mí decía que este no era el final. Solo un nuevo comienzo. Una nueva batalla. Una oportunidad distinta. Porque ahora no solo era una voz entre los pobres. Era una voz que el mundo estaba dispuesto, por fin, a escuchar.